andan. Hoy arrancamos el pase sin Roberto Navarro porque, como estarán enterados, ayer fue víctima de una salvaje y cobarde agresión. Ari, que pudo hablar con él, nos va a contar más, nos va a dar algunos detalles de la situación para todos ustedes que sabemos que están queriendo enterarse qué fue lo que pasó con Roberto. Sí, buen día. Primero, nada, con Roberto pude intercambiar muy poquitos mensajes. Roberto está muy dolorido, hablé con sus hijos, con la familia. La situación, vuelvo a contarla para que sepan lo que sucedió ayer. Roberto estaba en un hotel por una reunión de laburo. Aclaro lo del hotel porque en la primera información que tuvimos era que lo habían golpeado y yo puse en el tweet en la calle. Roberto estaba en un hotel, en una reunión de trabajo. Un tipo se le acerca, lo empieza a insultar. Roberto espera, en algún momento se para, le dice que pare de insultar, le pide a la gente del hotel, de seguridad, que intervenga. El tipo sigue, y viene otro tipo y lo golpea por atrás y le mete un piñón en la cabeza. Eso le generó un hematoma muy fuerte, por eso está internado Roberto, y es un hematoma en la cabeza fuerte del lado de afuera. Roberto está anticoagulado, ¿sí? Por otra cuestión de salud. Por ende, tienen que ver si ese hematoma de afuera, cómo se repite y cómo impacta del lado de adentro, de la cabeza, y estamos hablando de la cabeza. En ese sentido, se está haciendo estudios y por la propia condición de Roberto y la edad y su edad, dentro de las 48 horas pueden producirse las modificaciones del lado de adentro. Por eso estamos en 48 horas de espera, en 48 horas donde hay riesgo, en 48 horas donde hay peligro, y muy preocupados, obviamente, por esta situación. Me pidieron de la familia que les transmita el agradecimiento a todos los que se comunicaron dirigentes políticos, sociales, artistas, periodistas, un montón de personas. Obviamente no puede contestar el teléfono porque, repito, le cuesta mucho hablar y está muy dolorido. Y bueno, esa es la situación puntual. Hace un rato Graciana Peñafort, su abogada, junto con Ale Rúa, informó que apenas le den el alta a Roberto van a iniciar la denuncia judicial para que esto se aclare y sepamos quién fue y bueno, y actúe la justicia como corresponde. Y después ponerlo en el marco del contexto, ¿no? Ayer justo Roberto había pedido públicamente que el presidente Javier Milei cesara en su incitación a la violencia sistemática contra los que piensan distinto. Va variando, pero siempre es alguien. Entonces, a veces es alguien de un medio, a veces es un economista, a veces es un dirigente político. En general son todos los que piensan distinto que él. Lo hemos hablado muchas veces. Milei trata a los que pensamos distinto que él como un virus que hay que exterminar. Esa es una terminología nazi y que termina mal. Hemos hablado muchas veces también que nadie se radicaliza solo. Por ende, los discursos de odio y la incitación a la violencia generan odio y generan violencia. Y puntualmente un tuit de Javier Milei de las últimas horas, donde él decía que el odio hacia los periodistas no era suficiente, que tenía que haber más odio. Bueno, ese es el contexto en el cual lo agredieron a Roberto Navarro ayer, por eso está internado, por eso no está acá con nosotros. Tenemos ese tuit para verlo, es la placa número 17, ahora lo vamos a repasar porque no se puede separar una cosa de la otra. Periodistas mentirosos, publicaba hace un par de días el presidente Javier Milei, había creído que una gran parte del periodismo había llegado a su máxima expresión como basura mentirosa con el tratamiento de la reducción de la pobreza, donde el que miente es él. Me equivoqué, me quedé corto. Bueno, sigue escupiendo odio y termina diciendo, en definitiva, creo que la gente no odia lo suficiente a estos sicarios con credencial de supuestos periodistas. Y cabe preguntarse, ¿ahora sí es suficiente o hace falta más violencia? ¿Cuándo deja de ser suficiente? ¿Y contra quién sí, contra quién no? ¿Contra Navarro sí? Esto no fue un ataque contra Navarro, ni siquiera fue un ataque contra todo el destape ni contra todo el periodismo. Fue un ataque contra todos los ciudadanos argentinos porque fue una advertencia, un disciplinamiento de lo que puede pasar cuando uno expresa a viva voz sus diferencias con el gobierno, nada distinto a lo que hacen los jubilados cada miércoles y también los cagan a palos. A mí me parece que aunque sea más fácil mirar para otro lado
y buena parte de la clase dirigencial todavía no esté dispuesta a asumir los costos, el diagnóstico es claro. Vivimos bajo un gobierno fascista que incita a la violencia a través de mensajes fascistas como el que acabamos de leer y provoca actos fascistas como el de la persona que ayer decidió, siguiendo estas indicaciones del presidente, atacar a Roberto Navarro. No, y yo insisto que no es Milei solo, porque si fuera Milei solo sería fácil la solución. Es Milei y es todo un entramado de gente que normaliza esta incitación a la violencia de Milei o que incluso le mete fuego. Ayer recordábamos, perdón, lo pasé recién, pero por ahí lo podemos poner a Luis Majul, que incluso hace una diferenciación entre a quienes sí hay que atacar y a quienes no. Porque Milei hace un ataque generalizado. Y Majul utiliza su espacio de radio para decir, bueno, con los del diario La Nación no. A esos no, presidente, porque simplemente piensan distinto que usted, entonces no. Ahora, a Navarro sí, porque Navarro es golpista. Navarro quiere que aumenten los precios. Navarro quiere que a vos te vaya mal. O sea, no es solo el presidente diciendo no es suficiente el odio. Después hay tipos como Majul que le meten nafta a ese odio. Yo quería, en relación a eso, ¿qué tal? Buen día, compañeros. Buen día. Traer una referencia histórica. Había un medio que hacía esa misma tarea para la AAA que se llamaba El Caudillo. El Caudillo eran supuestos comunicadores, ¿no? Se presentaban como periodistas, como Majul, que hacían listas negras. Las listas negras más recordadas son las de los artistas, que se tuvieron que exiliar porque aparecían en las listas negras del Caudillo. Y que Nacha Guevara, son víctimas de la violencia verbal del presidente. Y que hoy también son a veces Claro, yo digo que existen antecedentes. Nada de lo que ocurre en la Argentina es nuevo. Recuerda, es una remake patética, pero remake al fin, de lo peor que ya ocurrió en la Argentina, incluido esta precuela. No es nuevo, pero sí es nuevo que esté en la boca del presidente. Porque lo que vos estás recordando era una organización paraestatal. La que te marcaba las listas negras, las que te marcaban... No, pero ahora refiero a lo del Caudillo en relación a lo de Majul, que siempre hubo comunicadores dispuestos a hacer listas negras. A eso me refiero puntualmente. Entiendo lo que vos decís, marcar la diferencia de la entidad del personaje que estimula esas expresiones de odio. No es lo mismo que lo haga... pero no es lo mismo que lo haga la AAA, a que sea el presidente de la nación el que esté en la cabeza. Sí, no sé, para mí es una distinción que es válida, pero no viene a cuento de lo de Majul. O sea, ese rol ya hubo gente que lo ocupó y tuvo consecuencias muy serias. La elaboración de listas negras, a eso me refiero, ¿no? Y hay otro punto también que me parece importante, sin llegar al extremo de los Majul, del colaboracionismo explícito, que es el que salta cuando la agresión va dirigida a sí mismo o a alguien cercano, pero no se da cuenta de que esa agresión en particular es parte de un sistema de agresiones más amplio. Digo, hubo gente que cuando fue lo del discurso de Davos, por ejemplo, dijo esto es inaceptable, con toda razón, pero encuentra aceptable que le peguen todos los miércoles a los jubilados, encuentra aceptable cuando el presidente incita a la violencia contra periodistas que le resultan incómodos, encuentra aceptable otro tipo de violencia. Y la verdad es que, de nuevo, la violencia es una característica sistémica, estructural de este gobierno, y si no se lo ve como eso y se lo combate como un todo, si cada uno trata de resguardarse de esa violencia, salvarse de esa violencia y dejar que recaiga sobre otros, entonces no vamos a encontrar la solución. Perdón, para que lo compartirlo, está el tape de Majul, para que sepan de qué estamos hablando, a ver. Sí, yo discrimino y diferencio entre la gente en la gente que tiene una expresión de deseos de que el dólar se vaya a la mierda y que la inflación se vuelva a ir a la miércoles para que este gobierno se caiga cuanto antes. Claro que diferencio. Pero perdón, vos que estás del otro lado, ¿no lo reconoces? Yo lo reconozco. No es lo mismo Roberto Navarro que cualquier otro periodista, elegí el que quiera, de La Nación Más. No es lo mismo, ¿eh? Uno es un operador que dice que trabaja de periodista y que juega un partido, y un partido político, y que quiere que a Milei le vaya mal, igual que Grabois, yo quiero que se vaya, dice, igual que Gabriel Solano. Son los tipos que
quieren que que este gobierno se vaya, que caiga el gobierno antidemocrático, no que dure por lo menos los primeros 4 años que tiene que durar. Y después están los que se preguntan cosas, o los que opinan, o los que tienen críticas al gobierno, como fue toda la vida. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál sería el problema de eso? Es impresionante cómo la definición de Majul, hasta que dice y quieren que al gobierno le vaya mal, pareciera que se estuviera mirando al espejo. Sí, totalmente. A mí otra cosa me llamó la atención. Considera que Roberto Navarro, periodista de varias redacciones y fundador de un medio, no es periodista, es operador. Entonces, el que opera a favor de un gobierno es periodista. Pero si estás parado en la vereda de enfrente, por más que tengas tú una trayectoria pasando por todas las redacciones, por más que tengas trayectoria fundando medios, no, sos rebajado a la categoría es una de operación operador. común. Es como cuando contraponen de un lado está el periodismo militante y del otro lado el periodismo de zapatito Pero para mí blanco. hay que ponerlo en el contexto, insisto, de a Majul y a otros como Majul, creo que tienen menos entidad que Majul. Majul tiene una trayectoria, ¿no? No sé, el gordo Dan puede expresar la misma violencia que Majul, pero es el gordo Dan, yo que sé, es un personaje de este tiempo, de redes sociales, no tiene trayectoria, no tiene público previo. Es parte de un dispositivo de este tiempo, un dispositivo del tiempo de Milei. Majul, por eso yo lo asocio al caudillo, porque forma parte de ese dispositivo paraestatal que los gobiernos suelen generar para, en este normalizar caso, lo que no es normal. perseguir personas, marcar personas. Sí, sí. Y eso tiene una historia negra en la Argentina. El hecho de marcar personas. Por eso es muy importante este video que acabamos de ver. Y ponerlo en el contexto de lo que Dijo, ocurrió anoche. a esto sí, Claro. a esto no, che, no, miré con este. A Navarro. que Esa es la un razón de las listas negras. golpista. La razón de las listas negras Ahí es sí. que alguien discrimina a quién sí y a quién no. Claro. Eso es una lista negra. Y eso es lo que hace Majul en esta comunicación, que después se expresa en el hecho, y aprovecho y me solidarizo y repudio en términos personales, y con estas palabras al mismo tiempo me sumo a una ola de repudios que me parece que es un cordón sanitario importante al que hay que poner en valor también. Porque ayer automáticamente desde Rodolfo Aguiar, secretario de ATE, secretario general de ATE, la CETERA, comunicadores, en general comunicadores de a pie. Dato, comunicadores de a pie. En la primera línea estuvieron más reacios a salir a repudiar, ¿no? Sí. La primera línea Sí, tardaron un hay poquito gente más. que sigue llorando porque alguien escupió un póster hace 10, Bueno, 12 años por en eso, Plaza de Mayo es increíble. y deja pasar un ataque como Por este. eso. digamos, Entonces, ¿no? pero me interesa que el periodismo de a pie, por esto que decía Fernando, si a vos te reconoce un colega, que el colega en general es el periodista que se levanta toda la mañana, tiene 3 laburos, con suerte llega a fin de mes, con suerte, con viento a favor llega a fin de mes, y que ese periodista... Viento a favor y mucho laburo. y mucho muchas horas de laburo. No, por supuesto. Y no, pero te tienen que pagar más o menos en términos. Sí, claro. Tienen que darse una serie de condiciones que no siempre se dan y que en el destape sí se dan. Y yo creo que es también lo que se reconoce de Roberto, ya no solamente como colega, como periodista, sino también como fundador de un medio. Sí. Que subió la vara en términos de condiciones laborales. Y lo decimos todos acá, hemos pasado por otros medios, todos. Un montón. Y todos vivimos Es que condiciones esto se muy, desparrama. muy Ayer, abusivas. ayer no dejaron entrar a Fabián Wallman a la casa. Por Rosada. ejemplo, claro. ¿En serio? Esto se desparrama, sí. A mí me llama la atención esto. Se habló mucho, se escribió mucho sobre las nuevas ultraderechas como vehículo del odio, ¿no? Que anida en nuestras sociedades. A mí me llama la atención Milei, en su momento en que él cree que consiguió algún logro. Pasó en enero cuando estuvo ahí en la asunción de Trump y después fue a Davos que lanzó una andanada de odio hacia todo el mundo y ahora después de la salida del cepo, que él considera un gran logro, se le escapa que tuvo que ir a pedirle al Fondo Monetario Internacional que viniera a rescatarlo del desastre, pero para él fue un gran logro y estuvo horas y horas y horas desparramando odio hacia todo el mundo, ¿no? Es muy llamativo como él, cuando considera que
obtuvo un logro, desparrama odio como respuesta a eso. Tendría que ser al revés, ¿no? Tendría que ser, bueno, miren, estoy bien, venga, bueno, él desparrama odio. Y quería recordar, en el diálogo que tuvo la otra vez Fantino con el cadete, que él decía que supuestamente la violencia de Milei era inofensiva. Él dice eso, pero después no pasa nada, no era como antes, que el kirchnerismo sí, él decía que le habían mandado la FIP, no sé si era verdad, él ponía como ejemplo eso y que esa sí era una violencia muy tremenda y que esta no pasaba nada, que era una cosa de las redes y que no, bueno. Es un ya te das argumento cuenta que curioso no. después de que trataran de dispararle en la cabeza a Cristina. Sí. Claro, pero no, hay muchos ejemplos y ahora, bueno, lo estamos empezando a ver en las calles, ¿no? No pueden decir más que esa violencia que desparrama Milei es inofensiva, sino ¿Te Yo más parece que lo insisto- veamos? Lo tenemos ahí a ¿Tenemos ahí? Fantino. Sí. Dale. Milei te puede ladrar, te puede decir cosas te puede decir Lali Depósito, María Becerra, Pedro Tanto, Alejandro Forrino, lo que quieras. Pero, yo te lo digo con conocimiento de causa de él, no sé de los otros, de él, que no te va a hacer nunca lo que hicieron algunos gobiernos peronistas. ¿Qué? Mandarte la FIP, clavarte un integral y salías con un penal tributario, o clavarte la AFI para que te escuche otros gobiernos no peronistas. No te lo va a hacer. Te va a putear por Twitter, te va a meter los trolls, como le llaman, puteándote, pero no te va a lastimar. Bueno, es bueno que Fantino en principio reconozca que Macri espió y te metió la AFI a escucharte, porque viste, dijo otros gobiernos no Sí. peronistas. Sí. Evidentemente se refería al de Macri. Y que era un evasor de impuestos, porque si te cayó la FIP y es un problema porque estabas evadiendo impuestos. Eso también. Si no, no deberías tener tanto conflicto con que te caiga la FIP. Pero insisto, después de lo que pasó con Cristina, es un argumento pobre si uno quiere interpretarlo Pero es que bondadosamente. Fantino ha sido uno de los personajes clave para normalizar lo anormal en este país. O sea, Fantino tiene un programa como este, donde él se sentaba en el lugar que estás vos, sentaba a su alrededor gente que cometía delitos en nombre del periodismo, como Daniel Santoro, que sigue trabajando en el diario Clarín, y Clarín también es parte de todo eso. Sentaba en su mesa a Marcelo D'Alessio, que era el que se complotaba con Santoro para cometer esos delitos. Sentaba en su mesa a Luis Barrio Nuevo y se reían graciosamente de que tenían secuestrada a una persona para que después declarara lo que ellos querían que declarara contra Cristina. Y ha sido un personaje clave de todo esto. Y sigue siendo un tipo, voy a hacer unas comillas del tamaño de la Concagua, aceptable. ¿Por qué? Porque dice que sabe de filosofía y por ahí es rubiecito y es simpático y canchero. Y la verdad que ha sido cómplice de la persecución sistemática a todo aquel que pensaba distinto al gobierno de turno y lo sigue siendo. La plata y lo que sigue pusieron siendo. de este lado del Río Bravo, candidato de este lado del Río Bravo para ir a lo de Fantino a hacer campaña. Pero Bueno, hay una cuestión... Fortunas, ¿eh? Entonces no solamente lo alimentaron simbólicamente, lo alimentaron en crocante, ¿eh? Habiendo hecho todo eso, habiendo puesto a Baradel en un video wall con su familia para que lo atacaran, como ayer lo atacaron a Roberto, esto tiene una historia. Habiendo hecho todo eso, en la campaña del 15, no estoy hablando del 15, no de la última, del 19, perdón, del 19. Habiendo hecho todo eso, iban y lo enmantecaban para ir a... Porque bueno, forma parte del sistema. El problema es jugar con las reglas de un sistema que son eso. reglas que están manipuladas. Para mí hay un punto que es muy importante. No digo que esté bien usar discrecionalmente la FIP para buscar personas y ver su trayectoria fiscal, mucho menos la AFI. Pero acá hay un riesgo latente que creo que hay que poner sobre la mesa, que tiene que ver con lo paraestatal. Con que justamente están incentivando a lo que llaman, no sé, nosotros le podemos decir loquitos sueltos, ellos llamarán lobos sueltos, lo que sea, pero es el riesgo de que vos salís a la calle y hay una persona que te odia y te detesta porque entiende que vos sos el enemigo de todo lo que él desea y vos salís a la calle y es un mano a mano en algo que es imposible de contrarrestar y donde ni siquiera hay una decisión desde el Estado, sino que ellos incentivan algo de que después no se hacen cargo. Porque dicen, no, Milei no te hace nada, Milei no te hace nada. No, Milei es un portavoz de odio que hace que después otros ejecuten esas acciones. Exacto, por eso es grave lo que dice Fantino. Lo contamos muchas veces con el caso de Cristina, ¿no? Estuvieron 10 años diciéndole
que era una chorra, que se robó un PBI, que se robó un país, que no era humana, le apedrearon el coso. Y apareció uno que dijo, bueno, si es todo eso, la puedo matar. Claro. Ahora, en un país de 50 millones de personas, ¿cuántos Sabac Montiels hay? Exacto. ¿Cuántos? ¿Hay? ¿Ponele 50? Es un montón. Porque esos 50 mini Sabac Montiels que hay dando vueltas, esperando que alguien le llene la cabeza con estas cosas, después van y lo hacen. Y te agrego algo más. Cuando una vez que lo hacen, la justicia no investiga a fondo, se borran teléfonos celulares, la jueza duerme la causa y eso termina sin ninguna consecuencia o solamente para una consecuencia menor los perejiles y no se investiga realmente qué fue lo que pasó. Bueno, las chances de que repitan son más grandes por lo que decimos siempre. La impunidad es una invitación a volver a hacerlo. Te llames Caputo y te dediques a endeudar el país o te llames Caputo y te dediques a financiar grupos violentos. Porque también esa es la otra parte que no hay que olvidar, que es la unión entre esas dos etapas. Por eso también a prestarle muchísima atención a lo que pase con la investigación de los hechos que ayer tuvieron como víctima a Roberto Navarro. Es importante que se sepa pronto quién fue y que esa persona tenga que dar explicaciones, porque si se normaliza que pegarle en la calle, que es cometer actos de violencia contra determinado grupo, que hoy pueden ser los periodistas que dicen algo que no te gusta, pero el día de mañana pueden ser los inmigrantes, los putos, los pobres, los gordos o lo que sea, significa que validás una situación de violencia de todos contra todos que es realmente absolutamente trágica. Igual no se cierra en el autor material. No, por eso. No, porque obviamente todos queremos saber quién fue y que la justicia actúe. Ahora, pues si no terminamos en el mismo caso del juicio por el intento de asesinato de Cristina, que lo están tratando como un hecho de inseguridad común en el barrio Recoleta, y se hizo todo un juicio para eso, y no se investigó ninguna otra línea. No sé si acá hay una línea, falta un montón, habrá que investigar, pero Milei se tiene que hacer responsable del odio que genera. Ahora, y es ahí. ¿Por qué no está en todos los medios el ataque a un responsable de un medio de... ¿A un dueño de un medio? No sé, o sea, si hubieran agredido a Mañeto nosotros lo publicaríamos. Y estaríamos diciendo lo mismo, no hay que agredir a Mañeto. Y Bullrich hubiera sacado 5 tweets mostrando cómo ya estaban en la casa del tipo, se lo llevaban esposado y encapuchado. Han metido preso a tipos que sacaron tweet. Pero han metido presos perejiles para demostrar que actuaban rápidamente en actos de notoriedad, como cuando fue el atentado acá en la sociedad rural, los coches que quemaron en las manifestaciones. Lo que uno percibe es que lo están ocultando de tal manera que si no lo mostrás, no existió. Entonces, si vos atacás si vos atacás, bueno, esto pasó. Algunos medios ayer ponían, según el destape, Roberto Navarro fue atacado. Hay una justificación en eso. Lo que decía Majul. Después lo veías varios en las redes. El odio seguía. Muchos decían, le pegaron poco, hay que pegarle más. Es que fue un odio que fue sembrado durante mucho tiempo. Vayamos al tape 1, que estas son imágenes de archivo del acto que hizo hace unos meses Milei en Parque Lezama, donde él ya no solamente daba muestras de este discurso de odio, sino de cómo envalentonaba a la gente que estaba abajo, que participaba del acto, a que se subiera a ese clima de violencia. Acá tienen los trolls, periodistas corruptos, ensobrados. Estos son los trolls, son los que les muestran la realidad que ustedes nunca dejaron ver por tener el monopolio de los micrófonos. Escuchen, periodistas ensobrados, esto es lo que siente la gente por ustedes. Ustedes le dieron vida a este movimiento, cada uno de ustedes con su celular, y le cerramos el orto. Eterno agradecimiento a cada uno de estos militantes que nada tiene de troll, son todos de carne y hueso, pedazos de soretes. Y así hay muchísimo material que la verdad es que nos vamos a privar de mostrárselo porque no tiene sentido tampoco seguir alimentando. Pero que quede claro que acá hay una construcción de un mensaje violento sostenida en el tiempo. No fue un exabrupto, no fue un tuit, no fue algo sacado de contexto, no fue una broma, sino que es una construcción de un mensaje violento y dirigido a lo largo del tiempo. Sí, hay muchos colectivos agredidos en la Argentina, ¿no? Los jubilados todos los miércoles apaleados con violencia de Estado, naturalizado como parte de, no sé,
una postal aceptable de una ciudad como la Ciudad de Buenos Aires, que es agredido primero económicamente, después físicamente. Los trabajadores públicos agredidos desde el primer día, estigmatizados, violentados y también pauperizados, son los que más han perdido ingreso, ¿no? Creo que en orden al 25 puntos porcentuales de su capacidad de compra, son los que más ingresos han resignado, los trabajadores públicos, con la justificación del ajuste de la motosierra, que es mentira. Cuando vos ves cómo se están encauzando contratos a un grupo de amigos y entenados, contratos multimillonarios, amigos y entenados, ahí no pasa la motosierra. A la oficina de Adorni tampoco. Por eso, en la estructura de Adorni tampoco pasa la motosierra. Se justifica con la motosierra, con un biribiri ideológico o de prudencia fiscal, una transferencia de ingresos, que básicamente es el corazón de este modelo económico y de gestión, una transferencia de ingresos que solo es posible, como es una transferencia en pos de la hiperconcentración en favor de una élite, solo se consigue con violencia. Y la violencia tiene muchas formas. Está la violencia física, la que ejercen contra los jubilados, está la violencia económica, la que se ejerce contra las mayorías populares y particularmente contra los sectores más vulnerables o vulnerabilizados, jubilados, mujeres, vulnerabilizados económicamente me refiero. Son los que siempre terminan siendo más expuestos y tienen menos capacidad de defensa frente a esa agresión del Estado. Y después está la agresión directa, narrativa, del propio presidente contra colectivos puntuales en función de las circunstancias. Dos datos. El año pasado se registraron casi 50 agresiones con nombre y apellido del presidente a periodistas de distintos medios. En lo que va de este año, 4 meses, ya son 45 según un registro que va llevando FOPEA. Hay que, por supuesto, distinguir entre agresores. No es lo mismo que agreda el presidente, que agreda, insisto, el gordo Dan, no es igual. Aunque forman parte del mismo esquema, del mismo sistema. Exactamente, forma parte de un dispositivo que está montado para eso. Y que cuenta con recursos públicos. Están financiados por el Estado. Por eso el recuerdo del caudillo, Fer, y el recuerdo de esa estructura paraoficial que conformaba Listas Negras, porque arrancó así. Hace muchos años hice una especie de libelo, un libro corto sobre el caudillo, y fue muy impresionante porque se empezó a naturalizar la difusión de Listas Negras. Los argentinos convivíamos con listas negras y entre los artistas en algún momento pareció al principio una locura. Hay un relato extraordinario de Nacha Guevara que va y le pregunta a su marido, también artista, ¿no? Director de teatro, dice, che, esto, ¿qué onda? Y después empiezan a ver que se le cierran las puertas para trabajar, que empieza a haber amenaza de bomba en los teatros, y se empieza a naturalizar la persecución. Absolutamente, y la violencia. Y la sociedad argentina lo naturalizó como, bueno, si tenés determinadas ideas, era lo que se pensaba sobre los artistas que se terminaron exiliando. Y bueno, si tenés esas ideas y te la tenés que bancar, te tenés que ir. La Argentina ya naturalizó eso, Sí, ya pasó. Sí, lo sigue haciendo acá. Y lo justificaba, ¿no? Cuando no uno escuchaba ayer al gordo por Dan algo será. diciendo, bueno, pero el Papa era comunista, más allá de lo absurdo del planteo, es parte de la misma preparación de un discurso para que se justifica que determinados grupos poblacionales puedan ser víctimas de un más ataque. amplio que el periodismo, porque el tuit Mucho aquel más, de Milei era zurdos hijos de puta tiemblen, los vamos a ir a buscar hasta el último Así rincón es. del planeta. Y para ellos zurdo es desde los semáforos hasta Rodríguez Larreta, pasando porque haya mujeres en las películas. Es decir, están muy amplios a la hora de describir esa condición de zurdo. Por eso, insisto, yo creo que nosotros tenemos que también llamar a las cosas por su nombre y decir esto es fascismo. Esto es fascismo, porque si no, nosotros estamos fijándonos si nuestra definición coincide con la biblioteca, con todos los autores, mientras nos cagan a piñas, y ellos
están instaurando una nueva especie de macartismo. Nosotros no lo vamos a normalizar desde acá, desde la pantalla del Destape, esta vez porque le tocó a Roberto Navarro y nos preocupa a nosotros personalmente, porque trabajamos con él todos los días, porque tenemos una relación con él una vez que se apaga la cámara, pero si el día de mañana es a cualquier otro, acá van a ver cómo lo denunciamos en su momento y con cada una de estas agresiones que tuvo este gobierno. Lo dijo Roberto ayer. Y lo dijo Roberto ayer. O sea, ayer en su Así editorial es. Roberto advertía sobre esto para los demás. Y no solo eso, cuando fue, antes de que fuera lo de Cristina, él también lo advirtió para los demás y le hicieron una causa como si él estuviera amenazando. Sí. Esperamos reciprocidad. No va a llegar. No es una cuestión de reciprocidad, es una cuestión incluso hasta... No, sí, yo espero reciprocidad. De condición humana, de don de gente, diría la abuela. Bueno, sí. La gente, hay gente de mierda, digamos, ¿no es? O No, gente pero que no. Para hay decirlo una cuestión de en términos humanismo. Yo no pienso lo mismo que un montón de gente, no significa que crea que hay que eliminarlos. Entonces, si alguien cree eso, bueno, no está de este lado, digamos, ahora que están todos hablando del Papa, que era básicamente un humanista. Bueno, si son humanistas, digan algo frente a esto. Y si no, bueno, ya se fueron del otro lado y ya está, los perdimos. Tampoco les vamos a desear nada, pero bueno. Esperemos que digan algo. Nosotros cada vez que ha sucedido, lo dijimos, estamos ahí, sea quien sea. Incluso me acuerdo un día que le pasó a colegas de TN o a colegas de otros medios. A diputados, incluso la banda que después terminó siendo Los Copitos. ¿Se acuerdan que había tenido algunos ataques a diputados de fuerzas incluso del macrismo, del radicalismo? Acá se denunciaron en su momento. Y te lo digo hoy con Villarroel también. No solo no coincido, o sea, Villarroel reivindica el terrorismo de Estado. Y ayer también hubo un grupo de gente que, recién lo dijo García Cuerva, que no entendió nada y en medio de una misa por el Papa Francisco que pregonaba por la paz, fue y la atacó a Victoria Villarroel. Y no estamos de acuerdo con eso y no promovemos eso y no tiene que pasar eso. No, pero tampoco hay nunca un lugar para eso. O sea, No, la política del escrache no es la correcta. No, lo era cuando no había justicia. Digo, porque también yo me hago cargo de nuestra historia, hacíamos scratches cuando no había justicia contra los genocidas. Hoy hay justicia para los genocidas y eso se terminó. Entonces, ayer también repudiamos que la agredan a Victoria Villarroel. Nadie podrá pensar que estamos cerca de Victoria Villarroel. O sea, no es por ahí. No es por ahí, sea quien sea. Vamos a seguir atentos, obviamente, las novedades. Si llega a haber alguna novedad, vamos a volver sobre este tema. Y ahora, antes de pasar al resto de la agenda, porque hay muchos temas para tratar, Ari, te voy a pedir que repitas, por si hay gente que acaba de llegar, cuál es la situación. Pero en un rato vamos a estar hablando de economía, con Cande, con Fer, porque no termina de quedar claro hacia dónde va el nuevo esquema que adoptó el gobierno. Siguen buscando más deuda, así que vamos a estar aclarando un poco de eso. Vamos a estar hablando de este año electoral en curso porque hay mucha actividad en la interna entre la Libertad Avanza y el PRO. Vamos a hablar del Papa Francisco, largo y tendido, porque sigue siendo un día de despedida de esta figura global y porque además se viene la elección del próximo Papa, algo que históricamente ha atrapado la atención de la gente en todo el mundo. Recientemente además se estrenó una película que habla del tema y eso le levantó. Estuvieron muy piolas los de una plataforma que la estrenaron ayer, anticiparon el estreno para que la gente fuera a verla. Pero lo cierto es que tenemos un informe también para hablar en un rato de cómo va a ser esa sucesión, cómo se va a elegir, quiénes son los candidatos y sobre todo, qué hizo Francisco, un Papa que fue antes que papa jesuita y peronista, un tipo que decía que el tiempo es superior al espacio y que sabía que la organización vencía el tiempo y que dijo hagan lío, pero organícense. Bueno, y él dejó organizado su legado en el tiempo para que continúe y es muy interesante ver eso también de cara al cónclave que en principios de mayo elegirá al sucesor de Francisco. Pero Ari, te pido por última vez entonces Repito, sí, que repitamos la situación de Roberto. Hoy Roberto Navarro no está acá, pues está internado porque ayer fue atacado. Él estaba, repito, en un hotel en el centro, en una reunión laboral. Se acerca un tipo, lo empieza a insultar, repitiendo las cosas que escucha.
¿sí? Mentiroso, hijo de puta, etcétera. Roberto se para, le pide que pare, no paró. Y en el medio de esa situación vino otro tipo y le pegó por atrás una piña en la cabeza. Eso le generó un hematoma muy fuerte en la cabeza, que ya de por sí sería algo grave. En el caso de Roberto se complica más porque está anticoagulado. Por esa situación está internado, le están haciendo estudios para ver si ese hematoma que está del lado de afuera, qué efecto produce del lado de adentro en una persona anticoagulada, y que en la edad que tiene Roberto se puede producir alguna consecuencia de todo esto dentro de las 48 horas. Entonces estamos en esa situación de 48 horas de espera, de estudios y de riesgo. La conclusión es esa, es lo que me han transmitido su familia. Con él, repito, intercambié unos poquitos mensajes vía WhatsApp. Él está muy dolorido, le cuesta hablar y estaremos estas 48 horas a la espera. Obviamente, si tenemos alguna novedad positiva, se las contaremos. Ojalá sea así. Y apenas Roberto se recupere, comenzará la denuncia judicial. Eso lo informó Graciana Peñafort, su abogada. Muy bien. Fer Siveira, vi ayer por la tarde en Palo y Zanahoria que hicieron una nota muy interesante para meternos en el tema Francisco, que es sin ninguna duda otro de los temas de esta jornada, porque además de muchas otras cosas, Francisco fue la única voz de aquellas que resuenan en todo el planeta que de forma consistente denunció lo que estaba pasando en Gaza a partir de la última invasión israelí y el genocidio que se está llevando a cabo allí. No solamente lo denunció, una de las características de Francisco era que entendía la política como palabra y acción, y decía las cosas, pero también actuaba para que lo que él decía tuviera un sentido y tuviera un sustento. Y él estuvo a diario pendiente de lo que sucedía en Gaza, tratando de hacer lo posible para ayudar. Y ayer ustedes tuvieron una nota súper interesante con la persona que estaba del otro lado de ese teléfono. Nada más y increíble. nada menos. Hablamos con el sacerdote argentino Gabriel Romanelli, que tiene ahí su iglesia en la Franja de Gaza. Y la verdad que uno había leído, pero escuchar el relato de boca del propio sacerdote, que todos los días esperaban a una hora que llamara al Papa. Obviamente a veces por algún compromiso no podía, pero siempre que tenía la oportunidad se comunicaba y hablaba unos minutos con él y con la persona que le pasara, de los católicos que estaban ahí. Escuchamos el tape 2, el relato que nos hacía ayer el sacerdote Romanelli en Palo y Zanahoria. ¿Lo tenemos? En el caso del Santo Padre ha mostrado una bondad especial para frenar las guerras, para interceder en orden a la justicia. La muerte de él es un gran dolor para nosotros, pero así como ha sido Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, todos han mostrado también una gran bondad hacia la Tierra Santa, tratando de que sean respetados los derechos de todos los habitantes, sin importar de que como recién dije, de qué nacionalidad sean, de qué pertenencia religiosa sean. Y en ese sentido, el Papa que vendrá, hemos de suponer que va a continuar su labor apostólica. Ciertamente que sería difícil encontrar otro Papa que llame todos los días a una de las parroquias más pequeñas del universo católico. Pero bueno, ha sido una cosa extraordinaria que él ha visto como un bien para todos y siempre, como digo, en orden a la paz, a la justicia. Bueno, llamaba todos los días y nos contó el sábado, con todos los problemas de salud y de agenda que tenía, hizo la última comunicación. Hay algún video que da vueltas con él, la videollamada. Hacía una videollamada donde le pasaban, por ejemplo, los chicos que estaban ahí, le preguntaban ¿y qué comieron hoy? Etcétera, etcétera. Siempre esa idea de llevar algún tipo de saludo, de cariño, de amor a la gente que la estaba pasando tan mal. Bueno, el padre Romanelli después nos contó, ¿no?, lo que es esa situación que se sigue viviendo en la Franja de Gaza. Nos dice que ya no hay ningún tipo de ayuda humanitaria que esté llegando a ese lugar, así que la cosa está cada vez más complicada y el Papa no se olvidó nunca de eso y Israel no se lo perdonó. Ayer Netanyahu fue uno de los
poquísimos jefes de Estado que no hizo ninguna declaración ni ninguna condolencia por la muerte del Papa Francisco. Creo que tenemos un resumen que hace una periodista española acerca de esta situación, de la posición del Papa Francisco en Gaza, que alguna vez pidió también la liberación de los rehenes. Porque yo vi algunos que cuando decían... comenzó el conflicto... De todos los rehenes. Sí. Claro. A ver, escuchamos el informe que hacía la televisión española sobre la situación del Papa Francisco e Israel. Aquí en Israel podemos hablar de frialdad, sobre todo por parte de líderes políticos. Por ejemplo, Netanyahu no ha dicho ni una sola palabra del Papa Francisco, si en cambio ha habido un comunicado del presidente Herzog, quien ha destacado la figura del pontífice fallecido como un hombre de una gran humanidad, un gran compromiso con los pobres, un hombre que también estrechó lazos con la comunidad judía y ayudó también a fomentar el diálogo entre las religiones. Ha dicho Herzog que ojalá se cumplan las palabras que pronunció ayer el pontífice. Recordemos que uno de sus últimos mensajes, horas antes de morir, fue a favor del alto el fuego en Gaza, un conflicto que ha provocado ya la muerte de más de 51.200 palestinos en ataques israelíes. También abogó por la vuelta a la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás. Las relaciones entre el gobierno de Israel y el Vaticano se han ido deteriorando en los últimos meses, especialmente después de que el Papa Francisco llegó a hablar incluso de genocidio en Gaza por parte de Israel. Bueno, una de las voces que iba siempre por ahí en contra del poder establecido, la del Papa Francisco, por eso es importante, después ya no me quiero meter en tu tema, Nico, que haya una iglesia que continúe en esa senda, ¿no? Por lo menos que sea una voz contra poder en algún punto, ¿no? De los poderes más poderosos. Ese es el último legado de Francisco, que veremos si se puede concretar a partir del cónclave. El cónclave debería estar empezando alrededor del 5 de mayo, según los plazos previstos por los reglamentos de la Iglesia. Esto tiene que ver con otras épocas donde a los cardenales llegar de todos los puntos del mundo hasta el Vaticano para formar parte de la elección tomaba más tiempo, con lo cual no se descarta que excepcionalmente, si logran estar en Roma, en el Vaticano, los 135 cardenales electores, es decir, aquellos con menos de 80 años, para antes del 5 de mayo se adelanten estos tiempos, porque se considera que estirarlo también es generar un nivel de inestabilidad o de duda que no se corresponde. Cuando decía hace un rato que Francisco planeó cuidadosamente y durante todo su papado, durante los 12 años de su papado, su sucesión, estamos hablando de que de los 135 votos que van a decidir a su sucesor, él fue quien ordenó como cardenales y como electores a la enorme mayoría. Tenemos ahí la placa número 9 que nos permite ver dos datos clave para entender un poco cómo va a ser la sucesión. Primero vemos ordenados en columnas, para quienes nos estén siguiendo en YouTube, la composición por el origen. 53 de 135 son europeos, 23 son asiáticos, 38 entre Norte y Sudamérica, 18 africanos y 3 de Oceanía. Pero en colores se puede ver quién los nombró, durante qué papado fueron nombrados parte del colegio de cardenales, y ahí vemos cómo la enorme mayoría, 108 de 135, fueron nombrados por Francisco, 22 por Benedicto, 5 por Juan Pablo II y hay uno solo que es anterior incluso. ¿En serio? Tengo entendido que sí. Tengo uno que ya tiene muchísimos años. No tengo el nombre acá. Wow. Sí. Un montón. La cuestión, entonces, es que a partir del 5 de mayo... Perdón, mi pregunta. Hay facciones. Y ahí viene el siguiente cuadro que vamos a ver, el número 10, que los ordena de alguna manera por su perfil. Este es interesante para ver. Ahí están los 137 en total. Habíamos dicho 135 también recién. 15 son progresistas, esto es, están a la izquierda de Francisco, sobre todo en temas como que tiene que ver con el ordenamiento de mujeres, la aceptación de el matrimonio para los sacerdotes y demás. Bueno, esos no van a ser, ninguno de ellos va a ser. Ojo, a ver, porque también estamos hablando de progresistas dentro del marco de la Iglesia, claro, ¿no? Siempre, y sabiendo que como pasó para los con divorciados. Y sabiendo que como pasó con Bergoglio, Francisco, una cosa es quién sos hasta el momento que llegás
y otra quién sos desde el momento que llegás. Lo mismo se aplica para líderes terrenales. El Néstor Kirchner gobernador no se parecía en un montón de aspectos al Néstor Kirchner que conocimos como presidente. Porque esto es, perdón que me vaya un poco por las ramas, pero quienes entran en carreras tan competitivas y tan jerárquicas trabajan toda su vida para llegar al lugar. Cuando llegan, se dan cuenta de que todo lo que hicieron toda su vida para llegar hasta ahí, quizás tienen que cambiarlo, porque es otro juego totalmente. Bueno, no importa. Volvamos entonces a cómo está distribuido este colegio de cardenales, con alrededor de 15 progresistas. El mayor número, estos 53 que aparecen en pantalla con color negro, es lo que se conoce como pastores bergoglianos, los que más directamente están en la línea del actual Papa. Son gente muy progresista en términos de discurso económico, de denuncia del poder concentrado, de la economía, del dios dinero, como decía Bergoglio, y relativamente progresistas en temas sociales, más abiertos que los conservadores, pero no tanto. Después están los periféricos, que son curas en general que vienen del sur global y que son bergoglistas en lo económico, pero más conservadores en lo social. Más conservadores en lo social. Los verdaderamente conservadores, un grupo de 25 que quieren volver a la iglesia de Juan Pablo II, por ponerlo de alguna forma, y de Benedicto. Y 5 tradicionalistas, que son los que proponen volver a la iglesia preconciliar, cuando se daba misa de espalda, en latín. De esa gente sigue existiendo, siguen teniendo representación. Hay muchos candidatos, porque la verdad es que según las reglas cualquier varón bautizado puede ser elegido. No necesita ni siquiera ser cura. Me deja fuera eso. Pero sí, a mí también. Pero lo cierto es que históricamente... Claro, ¿cómo decir? Yo soy bautizado, confirmado, tenemos candidatos. Históricamente se han elegido entre ellos los cardenales primados y allí de ellos saldrá el próximo. Hay que decir que hay un dicho en el Vaticano que es que el que entra papa sale cardenal, es decir, que los favoritismos en general no se cumplen. Bergoglio, que estaba entre las listas de posibles candidatos en 2005, cuando fue elegido Benedicto, no aparecía en las de 2013 y apareció como un tapado, con lo cual es posible que este año también haya un tapado. Pero veamos los nombres que sí suenan, que son los más fuertes en esta rosca, que son los que aparecen en los medios especializados, los que se mencionan cuando uno habla con gente en Roma. Empezando por el que algunos dicen que sería el nuevo Francisco, y hasta se especula que si es electo papa podría escoger como nombre Francisco II, nada más y nada menos, que es Luis Antonio Tagle. Les pido la placa número 3. Es el ex arzobispo, es el arzobispo emérito de Manila, es decir, ex arzobispo de Manila. Tiene 67 años, una edad promedio entre los cardenales, y es de perfil reformista tirando a progresista. Diría, de lo más progresista que hay hoy en día entre las opciones, y es un papa periférico. Francisco fue el primer papa periférico, el primer papa no europeo en siglos, en una época donde todavía no estaba tan claro que el siglo XXI iba a ser el siglo de Asia. Ahora que está claro, lo más probable es que si se elige otro papa periférico sea asiático. Por eso ya no se habla tanto, aunque sí hay candidatos africanos, que había más en el 2013 cuando fue elegido Francisco. Asia, en ese sentido, la cantidad de católicos en Asia está creciendo como en ningún otro continente, y entonces tendría alguna lógica que sea Tagle. Sería muy en la línea de Francisco, una apuesta muy parecida a la muy parecida a Francisco. Pero a pasitos de China, ¿no? Pero mucho más cerca de China. Oh. Hay otro candidato del ala progresista, te diría incluso más progresista que Tagle, pero italiano. Recordemos que hace casi medio siglo que no hay papas italianos. Es el país que dio la mayor cantidad de papas por motivos obvios a lo largo de la historia. Y hay 2 candidatos que son italianos y que son gente que trabajaba codo a codo con Francisco todos los días. Cualquiera de estos 3, sea Tagle o alguno de estos 2 italianos que voy a presentar ahora, estamos hablando de un sucesor de Francisco. Podemos decir que Francisco tuvo éxito si alguno de ellos fuera elegido. Primero hablemos de Matteo Zuppi, la placa número 2. Matteo Zuppi es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, es arzobispo de Bolonia, está a la izquierda de Francisco, definitivamente, y también a la izquierda de Tagle en términos sociales, es muy francisquista en términos económicos,
Y fue la persona que envió Francisco en 2022 a mediar entre Rusia y Ucrania. Fue el gestor de las mediaciones papales entre Rusia y Ucrania y eso lo hizo ganar un alto perfil. Y el otro, que es la placa número 1, el otro Tano, digamos, francisquista, es Pietro Parolin, es el secretario de Estado del Vaticano, el canciller del Vaticano, es el diplomático de Francisco, es el hombre del acercamiento a China de Francisco, pero es más moderado en términos doctrinarios. Yo diría, si los progresistas y los bergoglistas no logran los 2/3, hacen falta 91 votos para conseguir un cura, y los conservadores logran bloquear que haya otro cura progresista, Parolin sería el candidato cantado más de compromiso. ¿La edad si lo se acompaña? quiere. La edad lo acompaña. A ver, acá hay una cuestión. Todos los que eligen a estos quieren ser, o quisieron ser papas y ya se les pasó el tren, o quieren ser papas y están calculando que si no son estas, van a ser cuando se muera el próximo papa. Entonces ninguno quiere elegir un papa demasiado joven. ¿Se entiende? O sea, vamos a elegir un papa, van a elegir un papa de transición entre lo que es Francisco y lo que será la próxima Es que iglesia. son todos de transición en ese sentido. A ver, para que se entienda, los 130 que eligen son a su vez elegibles. En general, por usos y costumbres, no se eligen a nadie de más de 80. Con lo cual, si vos elegís a alguien muy joven que pensás que se va a quedar más de 20 años y tenés vos 60 o más, empezás a dudarlo porque sabés que eso te va a quitar a vos la chance de ser papa el próximo turno. ¿Se entiende? Y como la mayoría de los cardenales tienen 60 o más años, difícilmente elijan a alguien que tenga mucho menos de 70. Y bueno, pero funciona así, Sí. La rosca es... Parolin fue el que se reunió el domingo con Vance, ¿no? Con el vicepresidente. el vicepresidente de Estados Le Unidos. regalaron así es. un huevito que no se vende en Estados Unidos. Un Huevito de Pascua, ¿no? No, sí, es un huevito con juguetito adentro. Que está restringido, claro. Hay un Me pierdo estas No, cosas. esa yo no la tenía. Esa yo no la tenía. el ¿Qué huevito huevito? Kinder. El huevito Mira. Kinder. ¿Quién le regaló a quién? Está prohibido en Estados Unidos. No está, pero está restringido por La pelea comercial. Sí, por cuestiones comerciales. jodés. Entonces, No, creo que son esas normas sanitarias que tiene Estados Unidos para no Por los importar tanto. juguetes. Para. El huevito Kinder no se vende en Estados Unidos y el vicepresidente yankee le llevó un huevito Kinder. el Vaticano le El Papa regaló Francisco le dio un huevo Kinder. exactamente a los hijos. Claro. Claro, esa apuesta, la gestualidad es todo. Estamos hablando de una institución que tiene 2000 años de gestualidad. Y de diplomacia y de rosca. Vamos a mencionar ¿En serio también, hizo para eso? terminar Sí, de sí, completar obvio. el panorama, aunque a mi entender es poco probable que sea electo un papa conservador en este turno, sobre todo porque la elección se va a dar cuando todavía esté muy fresca la despedida de Francisco, que fue una despedida popular. Hay que entender algo. En 2013, cuando Francisco asume, la iglesia estaba en el horno. Venían del escándalo del dinero sucio del Vaticano, de los Batilix, que se espiaban y se denunciaban de corrupción entre ellos. En el medio de todos los escándalos por las denuncias de abuso sexual de curas y perdiendo fieles por todas partes, sobre todo en América, en manos del evangelismo. Y hoy Francisco se va haciendo probablemente el papa más popular en mucho tiempo, con jóvenes que se están acercando nuevamente al catolicismo. Esto lo digo como una descripción porque yo no me siento parte de ninguna manera de esto, pero es así objetivamente, y con la iglesia ubicada políticamente en un lugar de mucha mayor importancia que la que tenía hace unos años. Y en ese sentido, elegir un papa conservador sería visto como un paso atrás por buena parte de los cardenales, pero veamos el perfil de Peter Erdó, que es el que pica en punta entre los conservadores, húngaro, un benedictino, ¿no? Un seguidor de Benedicto XVI, y que es uno de los que tiene chances. Hay otro, un holandés, Wisk, un norteamericano, Burke. Incluso se vio mucho algunos videos virales de Sará, un africano muy conservador, muy anti-inmigración, pero que ya está grande. Creo que tenía su chance más en el 13, y en parte para bloquearlo a él fue electo Francisco. ¿Es cierto que el norteamericano tiene apoyo de Trump? Habría que ver ahí. Creo que Vance es el que es católico, convertido al catolicismo, es el que maneja un poco esa rosca. En general, Estados Unidos estuvo lejos de la rosca vaticana. Claro. Que en general la influencia de Estados Unidos en la rosca vaticana fue tirando a escasa. Claro, son más protestantes. Son en su enorme mayoría protestantes, y las veces que han tenido presidentes católicos, que han sido Kennedy y Biden,
se han acercado al Papa en sentido simbólico, político y demás, pero no han intervenido tanto en la rosca vaticana o cardenalicia. Sí, recordemos que Francisco, una de las cosas que hizo a pocos días de asumir Trump fue ponerle como arzobispo de Washington, o como obispo de Washington, perdón, no quiero ser impreciso, a un cura muy progresista que lo cuestiona en cada una de sus apariciones públicas. Bueno, seguiremos esta historia, obviamente, hasta que salga humo blanco de la fumata, que es la forma en la cual se informa al mundo que las votaciones llegaron a buen puerto, es decir, que 2/3+1 de los votos fueron para un cardenal que es elegido como el nuevo papa. Yo creo que Italia debe tener muchas ganas de que vuelva a tener un papa, ¿no? Hace muchos años. Meloni está jugando fuerte en ese sentido. Meloni, que a pesar de ser más cercana al mundo político de los Trump y demás, cultivó una buena relación con Francisco en estos Meloni, años. que ayer Dolor Milei presentó a su novio, ¿no? Un novio, Personal trainer. Sí, personal. Digo, porque Milei se iba a hacer una escapadita ahora para... No, vos decís que era para... No. El novio, me pregunta el Creo Tano. que era Yo sabía era que el Tano era el único que le iba a interesar el dato. El personal trainer. Personal trainer de Personal Meloni. trainer de... Pero, Los eso es personal más, trainers más son para fanfiction, disfrazar. me parece, del gordo Dan y todo eso, que otra cosa. ¿Qué cosa? Que el No, yo digo romance que entre Milei se iba a Meloni y pegar una Milei. No, bueno. A ver, digo, esto como... Milei puede... Era como cuando los shipeaban a No. Putin con Cristina. No, yo digo que Milei puede... Viste que joven soy, que ande Es libre, claro, shipear, ahora va una traducción para adultos. Cuando querés que dos personas estén juntas. Claro. Le hacen gancho, sería. Le hacen gancho, Le hacen gancho. No, Tiró el digo que documento. va a viajar. Milei va a viajar Sí, el el fin de jueves a semana. la noche viaja a Bueno, y Roma. probablemente La vea Meloni, esté sí. previendo algún encuentro con Meloni, pero bueno. Pero ¿por qué Meloni- dice que tendría algún problema con que ella esté en No, pareja? yo no dije que tuviese ningún problema, estaba contando Dolor los Milei. datos. No, dijiste Dolor Claro, Milei. Milei también tuvo a Dolor Yuyito como Milei, pareja. Porque Digo, y nadie... Qué bien que estuvo el tipo de prensa del gobierno que decidió que el día para anunciar que se rompía la pareja de Yuyito era ayer, ¿eh? Sí. Un chapó. Ese señor, de los 500 que están con Adorni, ese se está ganando el sueldo. Sí. Chapó. Pero vos decís porque iba a provocar una conmoción nacional. o No, algo. pero son esas No. cosas que preferís que Bueno, pasen bueno, dedicaremos rápidamente. un tiempo hoy, no pasa nada. Pero Ahí están los huevos Kinder de... ahí había pasado, claro, los huevos Kinder. Esto es, bueno, el Papa Vance. en una de sus ¿De dónde se lo últimas- La produjo? última, La última, la ¿no? última pública. La última audiencia se fue- hizo por insistencia de Vance. El Papa no estaba en condiciones de recibirlo y Vance Y él está dando los huevos Kinder. insistió para verlo y finalmente tuvo este encuentro. Hay que recordar que los huevos de Pascua no son una tradición católica, No. eclesiástica, No. es pagana, pero bueno. Pero no sé si viste que ayer Trump, cuando dio el mensaje de Pascua y dio su pésame por la muerte de Francisco, tenía el conejo. Tenía el gigante para conejito ver. No, al lado, claro, porque el increíble, gobierno Argentino argentino puso un huevo de Pascua puso un huevo de Pascua como símbolo de las como Pascuas. símbolo de la Pascua, pero es pagano, no es eclesiástico. De todas formas, acá lo usaron como gesto. Igual con el precio de los huevos, Claro. mejor la cruz. Y dos datos políticos que Sí. ayer estuve recabando del impacto en la Argentina de todos estos movimientos. El Papa Francisco, así como armó un esquema sucesorio, después habrá que ver si le sale o no, pero armó un esquema Sí, 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 sucesorio con claramente. todo lo que vos contaste, nombrando muchos cardenales y de determinado perfil y de la periferia, también blindó en la Argentina un esquema de poder que Absolutamente. responde a sus ideas y que se mantendrían el legado con el Monseñor Carrara en La Plata como una figura muy relevante, García Cuerva como arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, que ayer Tucho Fernández en el corazón del Vaticano. Tucho que Fernández, si que es el que está rosqueando la sucesión. Es el que está ahí con el poroteo y que si el sucesor de Francisco es un francisquista, va a seguir siendo Sí. parte del corazón político del Vaticano. Era justamente el arzobispo de La Plata, hasta Carrara que viene de los curas villeros y que es un poco la orientación que tiene Monseñor Lugones, que viene también de la misma orientación y con el mismo perfil. Digo esto porque en Argentina hay quien se entusiasmó con que podía haber una avanzada de los sectores más conservadores, que están realmente diezmados o más replegados frente a la rosca que organizó Francisco para, bueno, Sí, copar y que espacios en y la que en realidad viene de antes. Y que Porque viene de Francisco está donde está porque Cuarrachino lo promovió para bloquear a los conservadores, más que conservadores,
a los procesistas, a los Aguer, a los reaccionarios, porque también hay que distinguir. Una cosa es un conservador y otra es un reaccionario procesista. Y en la Iglesia hay de las dos. Mira, hay un punto central y con esto voy a terminar. Le robo una idea al colega Carlos Romero, que ayer decía, al final de cuentas, para un papa, para un presidente o para un concejal, la evaluación sobre su tarea es evaluar qué hizo cuando tuvo poder. Y el Papa Francisco, que antes fue Bergoglio y que había tenido posiciones que en lo personal he cuestionado y seguiría cuestionando, cuando tuvo poder hizo determinados movimientos que son, ayer lo hablamos con Bernardo Llorente, podrían ser considerados desde el punto de vista de la letra teórica reformistas, de la teoría política, pero que en el contexto de una organización de 2000 años, que es muy parsimoniosa, son revolucionarias. El hecho de haber, por ejemplo, realizado la primera audiencia con una persona trans, historia que ayer se hizo viral, porque es una de las más conmovedoras, bueno, ya lo pone más que en una situación de vanguardia al Papa Francisco, lo pone en una situación de ruptura. Con su propia biografía. Claro. El Papa había combatido el matrimonio igualitario, había combatido, ¿no? No es que... no, lo combatió. De hecho, que era por otro lado lo que le correspondía hacer en el rol que tenía en ese momento. Y no hubiese llegado a ser Papa. Y no hubiese llegado a ser Papa si no lo hacía, claro. Si no se enemistaba con Macri. Eso es lo que yo decía hace un rato, cuando tampoco cabe buscarle contradicciones a lo que decía Kirchner como gobernador de Santa Cruz, que es lo que decía como presidente. Una cosa es el político, porque un papa, un presidente, un concejal es un político. Preparándose para llegar a ese lugar, porque va a ser todo en función de esa escalera, y después está ese mismo político una vez que llega, donde mira para arriba y ya no tiene más peldaños, y dice, bueno, con todo lo que construí hasta ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué cosas necesito nuevas para poder ejercer este nuevo rol que estoy teniendo? Porque aparte incluso esa crítica que ayer algunos vi que le hacían desde la izquierda, como que en algunas cosas se había quedado a mitad de camino o no había completado algunas reformas. Hay que entender que se trata de la Iglesia Católica. No le podemos pedir al máximo jefe exponente de la Iglesia Católica que haga algo que va en contra de lo que es el pensamiento histórico de la Iglesia Católica. Ha conseguido, yo creo, un ayornamiento, ¿no? Una actualización muy importante que me parece imprescindible que la continúe el próximo Papa. Bueno, si se vuelve para atrás... Y sin ningún detrimento de eso... Déjame decir que, en mi opinión, la grandeza histórica de la figura de Francisco se mide por el impacto que tuvo fuera de los límites de su feligresía. Totalmente. Porque la verdad es que, más allá de que en la Iglesia es muy querido y está logrando construir una hegemonía alrededor de estas ideas que eran tan extrañas en el Vaticano hace 10 años, el tamaño de su obra se mide en cómo fue recibido por gente que en general se siente afuera de esa apelación. El Papa de los ateos, dice. De los ateos, de los gays y los homosexuales, y de los transexuales y de las travestis. Digo, de un montón de gente que sigue estando en los márgenes. Hay dos elementos. Pero Uno, sigue estando en los márgenes, porque es una cuestión estructural y que no se soluciona desde una persona, pero que vieron un papa que por primera vez fue hasta los márgenes para encontrarse con Es un referente del humanismo más que de la Iglesia Católica, ¿no? En ese sentido, en su... Y el otro elemento que ya tiene que ver con incluso una cuestión que para la Iglesia también fue muy crítica, además de las finanzas vaticanas, venían de ese escándalo, el tema de la pedofilia y el encubrimiento de curas pedófilos. El caso más sonado y el más comentado ocurrió en Estados Unidos, pero su visita a Chile, que iba a ser la visita también a la Argentina y después se frustró aquella visita a Chile, que fue de todas las visitas la más floja, la menos populosa, la menos concurrida, por la conspiración de prelados chilenos que se habían enemistado por las posiciones, una iglesia muy conservadora, la iglesia chilena, que se había enemistado con Francisco por algunas posiciones que consideraban aperturistas, la comunión de los divorciados, o de las personas divorciadas. Eso había disgustado mucho y entonces hubo un boicot manifiesto. ¿Qué hizo Francisco? Lo que hace un político ante un desafío, dobla la apuesta. Y convocó al Vaticano a víctimas. De hecho, el cuestionamiento a Francisco en Chile era que el Vaticano no había hecho lo suficiente para excluir
a los curas pedófilos encubiertos por la jerarquía eclesiástica de Chile. Convocó a las víctimas a Roma, primera gestualidad, y luego de esa gestualidad la acción. Expulsó a los curas y a los jerarcas eclesiásticos que habían encubierto a los curas pedófilos, ya generando una acción que se expandió por todo el mundo. En Estados Unidos ocurrió lo mismo. De hecho, creo que ¿cómo se llama el personaje que es el que rompe el anillo? Menciona 3 veces el nombre de Francisco para declararlo formalmente muerto. Tiene un nombre muy simpático. Que sí, no es el edecán, pero... Bueno, ese personaje es uno de los arzobispos de Estados Unidos que está en el Vaticano y que llevó adelante esa tarea de depuración de la iglesia de pedofilia. Es el apellido, si no me equivoco. ¿Cómo? Keller. Sí, creo que es el... No sé cuál es el nombre, tiene un nombre específico. Bien. Pero bueno, la cuestión de la pedofilia es un tema central y le tocó y lo abordó en su papado, no es que venía de antes, naturalmente, ¿no? Y por último, una cuestión más para ya cerrar este tema. Era una de las pocas voces globales que hablaba de justicia social. En una época en la cual la justicia social aparece como el valor contrapuesto al individualismo del anarcocapitalismo, de lo que Francisco llamaría el reinado del dios dinero. Y me parece que es una buena lección para políticos, dirigentes de todo el mundo, que crean honestamente en continuar su legado. Adopten esas palabras, adopten esas consignas, porque hay que empezar a hacerlas escuchar más fuerte. Y si lo hacemos, parte del legado de Francisco también estará allí. En medio de una campaña de la ciudad que parece que hay fuerzas que se pelean para ver quién hace peores cosas con la gente que vive en la calle, ¿no? Absolutamente. De cómo las eliminan, las sacan, qué sé yo, y es lo que Francisco dice, hay que tenderle la mano, mirar a esa gente, qué es lo que le está pasando, cómo está sufriendo, qué hay que hacer con ellos. Absolutamente. Hablemos un poco de economía, porque más allá de las celebraciones del gobierno, que pareciera que efectivamente hubieran ganado el Nobel de Economía, más o menos por el nivel de euforia, la verdad es que ya habiendo transcurrido unos días de este nuevo esquema, no termina de quedar claro cuál va a ser el valor del dólar, ni cuál son los mecanismos que tiene el gobierno en mente para seguir acumulando divisas, algo que tiene que hacer, una urgencia que no se disipó de su horizonte. Por suerte tenemos a Fer Alonso y a Cande que nos van a explicar estos temas. Arranquemos, Fer, con un panorama de cómo está el dólar a unos días del anuncio del acuerdo con el fondo y todo lo que vino después. Primero hay que entender que en los días previos al cambio de régimen, los operadores de comercio exterior, quienes manejan el dólar, jugaron posiciones. Todo aquel que pudo comprar divisas lo hizo. De hecho, estuvimos 3 semanas con el Banco Central siendo vendedor neto de divisas por más de 1.700 millones, creo que casi en ese orden. Y todo aquel que pudo postergar la liquidación de divisas también lo hizo. Por lo tanto, en las 3 semanas desde el 14 de marzo, cuando se instaló la idea de que ya venía el cambio de régimen, hasta la firma del acuerdo con el FMI, se genera este efecto. El que puede comprar, compra en el mercado oficial. El que puede postergar la liquidación, lo hizo. Eso hace que, a partir del cambio de régimen, quienes tienen que comprar divisas no aparezcan en el mercado porque ya las habían comprado, y quienes tienen que liquidar, liquiden porque venían postergados, ya estaban en el límite de los plazos, teniendo presente que la liquidación de divisas en Argentina sigue siendo forzada, sigue siendo obligatoria. Y esto tiene que ver con una de las grandes mentiras del anuncio, que es el del levantamiento del cepo. El cepo no se levantó en ningún aspecto, solo para personas humanas que pueden comprar dólares a través del home banking. Pero todo lo que implica mantener un cepo está vigente. Esto es restricciones para la formación de activos externos, es decir, para que cualquier empresa gire libremente divisas al exterior, como por la obligación que tienen todos los agentes económicos de liquidar los dólares en el mercado oficial. Esta es la clave del cepo y eso sigue vigente. Por lo tanto,
todo lo que estamos viviendo en estas jornadas, pensando que hubo una semana corta, que fueron pocos días los que se operaron desde el cambio de régimen, la semana pasada fueron solo 3 días, la semana anterior venía todavía muy poco operada. Recién ahora da la sensación que se terminó ese efecto, es decir, los que compraron, los que estaban comprados van a volver a aparecer en el mercado porque ya pasaron 2 semanas y los que habían postergado ventas ya hicieron las liquidaciones porque estaban pasados. Así que recién es probable que en estas próximas jornadas veamos cómo se termina de limpiar ese efecto y empiezan a aparecer los verdaderos jugadores. Y en estos verdaderos jugadores, que son los que van a determinar el futuro precio del dólar, lo que el gobierno está percibiendo es que no están entrando los especuladores, todos los que llegan a hacer el famoso carry trade, todos los que vienen a hacer la bicicleta financiera, todos los que se liquidan dólares vía comprados atesorados o que lo sacan como crédito bancario, que lo obtienen en el mercado de capitales y que los vendían en el mercado oficial. Con esos pesos compraban títulos públicos, hacían tasa, especulando que la tasa en peso iba a estar por encima de la devaluación del dólar y al final del plazo volvían a comprar más dólares de los que habían liquidado. Bueno, esos no están apareciendo todavía. Y no aparecen ni los locales, ni las empresas que pueden hacer esto, pero tampoco están apareciendo los fondos golondrinas que el gobierno apostaba que lleguen al país a beneficiarse de esta tasa. Tengo una duda y te pregunto, porque ahí tiene un perjuicio el gobierno, porque a esos les ofrecen muy pocos pesos por cada dólar, ¿no? Pero no importa cuántos pesos te ofrecen, El tema es la tasa, ¿no? Sino cuál es la rentabilidad que vas a tener en dólares de esa inversión. Y el Banco de Inversión CMF, que es uno de los bancos que tiene mejor interpretación del programa económico, mejores vínculos con todo el equipo económico, dice, podés obtener hoy cifras de 2 dígitos de ganancia en dólares de acá a las elecciones. Esto es decir, más de 10% en dólares de acá a las elecciones. Pero nadie está entrando. Y en este nadie está entrando, está un poco el efecto que vos decís, Fer, dice, claro, ¿a qué dólar voy a entrar? ¿Cómo me garantiza el gobierno que va a poder sostener el dólar en el piso de la banda y que no se le va a ir rápidamente al techo? Claro, pues el tema es ese, si vos entras a 1000 y se te va a 1400, no hay tasa que te alcance. Perdiste todo. Bueno, al precio de ayer, cuando vos entrás en esta operación, vos lo que haces es comprar dólar futuro. Te garantizás el precio de salida el día que entraste, porque vos querés la tasa, querés la rentabilidad garantizada. Bueno, ayer no había renta de carry trade si vos entrabas. El precio del dólar futuro era tan alto que no te... No, estaba todo tan desarticulado que no sabías si ganabas, perdías, quedabas neutro. Ayer el precio estaba al valor del cepo. Ayer el precio fluctuó tanto que no sabías en qué momento entrabas, cuál era la tasa, cómo ibas a salir. Entonces, había mucha incertidumbre en todo el mercado. Uno hablaba con los operadores y decía, yo estoy corrido, deja que pase todo esto. Y lo tenías al Toto Caputo. Ahí en una situación así, el único que gana es el que tiene data de adentro. Claro, por supuesto, que sabe, siempre. Efectivamente, bueno, todo lo que alguien se ayer me dijo, que el mercado no sabe. Alguien ayer me dijo, dice, van a tener que ser muy prolijos con la liquidación del dólar futuro, porque con estas oscilaciones de precio podés ser vos el que determine quién ganó y quién perdió. Si ya no es solo el promedio del A3500, que es el valor del dólar de referencia que se toma para estas operaciones, dice, con tanta volatilidad intradiaria, vos podés fijar un dólar que deje ganadores y perdedores. Dice, es decir, si entras con una cantidad de guita, movés vos la aguja. El que determina cuál es el valor del dólar es el que va a decir quién ganó y quién perdió. Y cuando hay tanta volatilidad, vos podés ser arbitrario en esa determinación. Y ahí es donde el mercado dice, no, muchachos, nosotros queremos reglas claras. Nosotros no nos vengan con todo. Estamos dispuestos a jugar a la ruleta, pero la ruleta no te toca. Claro. Sí, dos efectos de esto que lesionan el bolsillo. Ayer hubo un movimiento al alza significativo en
la hacienda en pie, entre 6 y 8% de aumento. Hay quien dice que estaba postergado esta actualización, lo miro Eso a dicen Fer. desde el sector. Te lo dije el Eso martes dicen pasado desde el acá, sector. te Sí, dije el está martes postergada pasado, esta se estaban actualización. postergados todos Por los eso. remates Eso esperando dicen la desde el suba. sector, dice Sí. Cande, tiene razón. Ahora, yo lo que Ahora, digo- ¿eso va a aumentar la carne? ¿no? Exactamente, a lo que voy es que en este estado de volatilidad hay otra versión que indica que empiezan a liquidarse stocks. Cosa que en el sector ganadero ocurre cuando hay un horizonte de precios no muy bueno, se empiezan a liquidar stocks. En paralelo, hay muchos productores que están pasando de largo la cosecha, la siembra para la fina, que es la que tendría que venir sobre el fin del invierno. Están pasando de la siembra porque tienen precios altos de insumos y no tienen precio de liquidación. No tienen precio de venta en realidad, ¿no? Que está asociado a la liquidación de las divisas y al precio con el que compran las acopiadoras o negocian las acopiadoras. Ahí tenés un problemón, porque son los dólares genuinos. Y que Yo el te- del campo le Y pregunto que a impacta, ustedes. perdón, faltan productos, si falta maíz, falta trigo, te va a impactar en la Sí, panadería. eso es lo a que eso vos, voy. es lo que vos planteabas, por lo menos la semana pasada, cuando Claro. decías, esto es parte del acuerdo, de lo que te está pidiendo Estados Unidos, que no generes, que no produzcas, que no Eso alimentes creen de en el granos sector, sí. a los chinos, porque nosotros necesitamos que nos compren a nosotros y Sí. que se pongan en pie de necesidad en la negociación. Es una contradicción con lo que se arregló con el Fondo Monetario Internacional en términos de metas, en términos de hacia dónde va el programa. Es que No sin cierra exportaciones sin no hay- generación. Bueno, pero eso es siempre y cuando el fondo tenga interés real en que vos acumules reservas y le pague la deuda. Y Cosa bueno. que yo pongo siempre en duda. Para mí el fondo no tiene ningún interés en cobrarse la deuda. Es mantener No, pero está todo el tiempo tan que se... hundido en Argentina que si No, se no, le pero no complica para esa, cobrarse. se complica el fondo. No, es verdad que mismo. cobra intereses. Va cobrando intereses, pero Me al mismo está tiempo, diciendo acá aparte- uno de los grandes productores ganaderos bonaerenses, no estamos liquidando stock, todavía tenemos consecuencias de la sequía y la falta de pariciones que vino asociada. No se está liquidando No, esto. dice que no están que no tienen. Claro. Que no hay tienen tal stock para liquidar porque todavía están sufriendo las consecuencias de la sequía y la baja parición de términos. Este dólar oficial de hoy, de 1100, es más bajo que el que le estaban pagando. Pero ayer hubo un efecto. En un momento el dólar oficial llegó a estar a 1065. Y salió Caputo a festejarlo con un tuit que creo lo tenemos en la placa número 1. Nadie le avisó, entre paréntesis, ¿no? Pero nadie le avisó al ministro que si se van a tomar 5 días de duelo nacional, salir a festejar cosas por tuit no dan. ¿no? Bueno, sí, es Digo, cierto. un poquito de coherencia, pero Bueno, no. Caputo dice, dólar en 1065 en este momento, por debajo del dólar oficial, lo que vos marcaba, Fernando, previo a la salida del cepo del cual obviamente no salimos. Habría que esperar una catarata de colegas y periodistas pidiendo disculpas por decirle a la gente que habíamos devaluado, pero seguramente no va a suceder. Una vez más, hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer y pasó lo que dijimos que iba a pasar. Bueno, esto fue cuando estaba en 1065. Unos minutos después, el dólar se disparó a 1095 y Caputo nos salió a decir, bueno, el dólar está ahora subiendo como dijeron los que nos dijeron que íbamos a devaluar. Igual el dólar del cierre de ayer de 1095 estaba por debajo del dólar pre-anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario. Y acá el gobierno está insistentemente planteando la idea de que el dólar en el piso de la banda de flotación es el que va a actuar como la principal ancla antiinflacionaria, que va a hacer que se desplome, como les gusta decir permanentemente, la inflación, cosa que no ha sucedido. Un desplome en es este algo que año y sucede medio. rápido Sí, y sí. se deja desplomar. No puede estar un año y medio desplomándote en Bueno, cámara lenta. No ha sucedido, lo vienen pronosticando una y otra vez, y creen que con este dólar planchado llegan a las elecciones con una muy baja inflación. Lo que el equipo económico, no sé si no entiende, no percibe, está negado, no lee la economía como lo lee el mercado, es que los precios no se fijan solo por el valor del dólar, sino por la expectativa de valor del dólar. Y un dólar en el piso está generando la expectativa de una devaluación más cercana o más lejana, según la capacidad que tenga el Banco Central de intervenir, pero genera la expectativa de inflación. Y los precios en Argentina siguen
estando planteados en el techo de la banda y no en el piso. Claro. Y no importa cuál es el piso, el dólar que vos negocies en el mercado oficial, porque el formador de precio está diciendo no es real. Y las agencias calificadoras de riesgo, las que hacen los informes que verdaderamente pesan en las oficinas o en los despachos donde se toman decisiones, están advirtiendo que este dólar barato está generando una ilusión de riqueza en Argentina que va a ser tan proporcional al desplome que se está gestando. Al Es que, desencanto. un poco, cuando uno lo ve de afuera, había Sí. un problema porque el dólar estaba muy alto. Todo el mundo coincidía que el diagnóstico era ese. Muy bajo. Muy bajo, es verdad. Que el dólar estaba muy bajo. Y todo el mundo coincidía que era ese. Viene el gobierno y dice, esta es la solución, ¡tadán! Y lo baja todavía más. Con lo cual el problema estructural sigue estando, Bueno. más allá de que vos tengas 12.000 millones más en el El gobierno había dicho, el gobierno era el único que te decía que el dólar no estaba bajo. Claro. Lo decía antes y lo sigue diciendo ahora. En una ecuación que así como en la década del 70 y 80 discutíamos cuál era el dólar de equilibrio para la industria, porque el dólar del campo era demasiado, de equilibrio del campo era demasiado bajo y no permitía el desarrollo industrial, hoy el dólar de equilibrio de vaca muerta deja fuera de competencia a la industria y deja fuera de competencia al campo también. Y esto es un grave problema para quienes creen que acompañar el modelo económico es darle libertad y todo el discurso conservador o de derecha que tuvimos en la Argentina. El campo, como plantea Adrián, va a dejar de producir, pero no porque venga una orden de Estados Unidos, sino porque económicamente no va a ser viable. Pero va a empezar a producir concentrada la riqueza. No, claro, ese es el proceso. Se concentra más la producción y el tema es, no es que yo digo que existió una orden, sino que hay actores importantes en el ámbito europeo y creen que esto que está ocurriendo no es un daño colateral, sino que es parte de un plan de acción que Yo creo forma parte de un que es paquete. un daño colateral. Pero ¿Vos es un creés que es daño, un daño yo creo que colateral? es un daño colateral. Yo creo que es un proceso de concentración de la tierra. Sí, hay un proceso de concentración de la riqueza en toda crisis económica. Como la definición de la crisis, digo, uno lo vive como una crisis, para el que tiene capital es una oportunidad de comprar barato. Eso pasa en todas las crisis económicas, sea el campo en el que sea. Pero sí me parece que hay ciertas cuestiones de este plan económico. Ayer lo decía Navarro con esta idea de que ganó Caputo en la visión, ¿no? Ganó Caputo en la misión de mantener un programa económico que tiene un dólar muy apreciado. Bueno, lo charlábamos con Fer, los modelos de fuga de capitales son con un dólar barato, con bicicleta financiera, y después de octubre, si nos matamos, nos matamos. Pero hay una cuestión de una incongruencia entre este camino que está tomando el gobierno y lo que está expuesto en el programa con el Fondo Monetario Internacional. Lo tenemos en la placa 1, esto de las metas de reservas, un informe que salió del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que me pareció que estaba bueno porque no solo queda bastante en evidencia, ¿no? La línea que se ve en el gráfico, que es una línea, para quienes no están en YouTube, que va directamente para abajo, son las reservas netas en la metodología que usa el FMI para cuantificar esas reservas netas, y que el 15 de abril estábamos en menos 10.000 millones de dólares. Bueno, para junio el gobierno tiene que estar en menos 5.000 millones de dólares, o sea que tiene que en los próximos 2 meses acumular 5.000 millones de dólares y para fin de año estar en cero en las reservas netas, o sea, acumular 10.000 millones de dólares. Ojo acá que no entra en la metodología del FMI, no entra la plata que te presta el FMI. O sea, no es que vos, Paola, como te recibiste 12.000 millones de dólares, tus reservas netas de repente son positivas. Y no, sí. no O cuenta sea, la tiene plata que lógica. te dieron ellos. Y sí, tiene lógica. Te cuenta una parte de los organismos internacionales, pero lo que está detrás de esto es que el FMI pretende que Argentina ya en el 2026, ya a finales de este año, vuelva a entrar en el mercado de deuda internacional. O sea, vuelva a iniciar este ciclo de deuda externa, y hoy en día con esos 720 puntos de riesgo país que tenemos en un mundo donde el oro está en su récord histórico, baja hasta el bono del Tesoro de Estados Unidos, bueno, el capital financiero internacional no está buscando mercados emergentes, la verdad. Hay como una cuestión de mucha incertidumbre donde no solo Argentina, sino cualquier país
en vía de desarrollo no parece ser como la opción más viable. Y ahí voy al perfil de vencimientos, que lo tengo en la placa 2, también del mismo estudio del Banco Provincia, y ahí lo que se ve en la placa 2 es justamente cómo son los vencimientos, no te digo en 3 años o al final de la gestión de Javier Milei, no, desde 2026. O sea, ya desde el año que viene, 2026, 2027, hay obligaciones por más de 25.000 millones de dólares por año, si contamos justamente FMI, Bopreal, Repo y Swap. Entonces ya a partir del año que viene tenemos que hablar de reperfilar, le voy a usar Estamos hablando de un tercio del total de las exportaciones de Argentina, por ejemplo. Hablando de casi las reservas brutas de la Argentina, estamos en 38.000, 25.000 se te van en pagos de deuda. Con una particularidad, tenés ahora a un acreedor privilegiado que va a estar siempre primero en la lista, y con lo cual vos le estás diciendo al mercado, préstame porque le tengo que pagar al acreedor privilegiado. Que eso es lo que dice el FMI. Conseguí deuda porque me tenés que pagar a mí. ¿Y qué acreedor privado está interesado en entrar en un país donde después va a estar a la cola para cobrar? Sí, yo creo que esto deja muy en evidencia que este es un préstamo, de nuevo, muy político de cara a las elecciones y que uno ve después de octubre y nada hace sentido. O sea, el año que viene, ya en diciembre, vamos a ver estar discutiendo, ¿cómo hacemos para reestructurar la deuda que tenemos el año que viene porque no la podemos pagar? Ahora, por lógica, hablábamos el otro día de que eventualmente, si el gobierno que viene decide encontrar algún mecanismo para desconocer esta deuda que fue dada de forma ilegal 2 veces, no una, en el 18 y ahora sin seguir ni los reglamentos del FMI ni las leyes argentinas, una posibilidad va a ser sentarse a negociar con los acreedores privados. Claro. Y decir, bueno, si ustedes quieren cobrar, nos tienen que apoyar a nosotros en el default con el Fondo Monetario Internacional y además sentarse a ver en qué condiciones les podemos pagar, porque el cronograma de pagos evidentemente sigue siendo muy pesado. Pero con el fondo encima nunca les va a llegar un mango a esos bonistas. Entonces, a diferencia de lo que pasaba antes, donde vos de alguna manera les pagabas primero a los bonistas y después al FMI, o aparecía el FMI para rescatarte y que vos le devolvieras la guita a los bonistas, que fue lo que hizo Macri, acá vas a poder meter una cuña entre los acreedores, que es algo que en estas negociaciones siempre termina siendo útil. Bueno, para eso va a hacer falta un gobierno que se anima a decir que la Argentina no va a poder ser libre mientras tenga que pagar una deuda de ese tamaño con el Fondo Monetario Internacional. La servidumbre por deudas es uno de las formas de servidumbre moderna más comunes, según la Organización de Trabajo, según la ONU, cuando habla de las personas que deben tanto que terminan trabajando toda su vida para pagar esa deuda y nunca llegan ni siquiera a recuperar lo que pagaron. Bueno, con los países pasa lo mismo. Ese fue el origen de la revuelta, porque no terminó siendo una revolución, pero fue muy importante en Chile. El endeudamiento de los jóvenes de por vida solo para estudiar. Así es. Ahora, después de haber vendido reservas durante 18 días seguidos, incluyendo un día que vendieron 400 millones de dólares, que hay que investigar, ¿no? Eso es un escándalo. ¿No deberían estar comprando ahora, en estos días, reservas para mantener... el esquema anterior, el precio del dólar no bajaba porque cuando había sobreoferta de divisas, el Banco Central absorbía. Lo que sucedió ayer es que cuando hubo sobreoferta de divisas de quienes tenían que liquidar y había retracción de los que tenían que comprar, lo que sucedía era que el precio bajaba. No estaba el Banco Central arbitrando ese precio. Dejó que bajen, con la idea de que solo va a comprar, lo dijo el presidente, lo dijo el ministro, solo van a comprar en el piso de la banda. Y apenas aparecieron un poco la demanda, el dólar empezó a subir. Es decir, mientras no tenías demanda, el dólar no tiene piso, obviamente. Si nadie está dispuesto a comprar, vos bajás el precio y en algún momento alguien dirá, bueno, a este precio yo te compro. Ah, sí, bueno, ahora te empieza a subir. Y por eso terminó más alto de lo que operó todo el día. Porque cuando la demanda vio que el precio bajaba, intentó comprar. Cuando los que ofertaban vieron que había demanda, empezaron a subir. Es muy interesante porque el mercado dice, bueno, este es el libre juego del mercado. Así opera el mercado. Cuando hay demanda, sube. Cuando hay oferta, baja. Bueno,
estamos hablando de la economía del país, no estábamos hablando de que el Banco Central no está acumulando reservas en el momento donde el país tiene que acumular reservas. ¿Cómo llegan a 3.000 millones de dólares? Pongamos que consiguen el repo con el banco, que le cuentan una parte de los organismos internacionales. ¿Cómo llega a cumplir la meta en 2 meses de 3.000 millones de dólares? ¿Cómo convences a los agentes económicos que es sostenible si el Banco Central no aparece comprador de divisas? Claro. Lo único que estabiliza el mercado cambiario en Argentina es cuando el Banco Central acumula reservas. Cuando el mercado ve que el Banco Central se queda con dólares. Cuando el mercado central no puede comprar dólares, no les importa cuál es el precio. El mercado sabe que no es sostenible el esquema. Porque sabe que en julio... Pero está Chocho comprando dólares a 1.100. Obviamente. ¿Vos no te llevarías todos los dólares posibles hoy baratos? Por supuesto. Sabiendo que en poco tiempo, meses, va a tener que pasar por otra crisis cambiaria este gobierno. Bueno, el mercado dice, nosotros somos... Así es. Somos mercado, nosotros nos llevamos. Así es. Tenemos a Jonathan Eguier en Casa Rosada, establecemos comunicación. Jonathan, ¿andás por ahí? Nico y a todo el equipo del Pase, ¿cómo andan? Ah, mira, acá bueno, lo están enfocando a Primer plano de Moreno con su nariz rota. Pobre Moreno, sí. Pobre Moreno. Bueno, acá estamos en Casa Rosada. Quedó el plano ahí, quedó el plano con Moreno. Yo creo que lo deben estar acomodando. Ahí aparezco yo por ahí, ahí estamos. Ahí está, ahí está. Así. Bueno, estamos, sí, acá en Casa Rosada. Ahí está. Ahí está, ahí se ve bien, ahí estamos sí. Bien. Primero que todo, déjame mandarle un gran abrazo a Roberto, a toda su familia. Esperemos que salga todo bien, que mejore día a día. Nada, repudio obviamente esta salvaje agresión lamentable, ojalá que se investigue. Así que nada, mandarle un abrazo a Roberto y toda su familia. Primero, ¿te hicieron algún comentario sobre el tema hoy allá en la Casa Rosada? Sí, ayer a la hora de que contamos lo sucedido en el portal y en las redes, me llegó un mensaje de un funcionario importante de este gobierno, me dijo, ya nos comunicamos con él, te decimos a vos también, estamos a disposición para todo lo que necesiten, así que nada, ese fue el mensaje acá de un funcionario de la Casa Rosada, que evidentemente le escribieron a Roberto y obviamente Roberto no estaba con el celular a su mano y no está respondiendo mensajes, así que me escribieron a mí. Nada, lamentable todo lo que está pasando, la violencia que está pasando en nuestro país, la agresión a los periodistas. El presidente debería revisar sus discursos y sus discursos de violencia contra el periodismo, que ya son un clásico, lamentablemente, pero día a día crecen y pasan estas cosas. Así que nada, ojalá se investigue pronto qué pasó y bueno, que se mejore rápidamente a Roberto y lo tengamos otra vez con nosotros en el equipo. Eso por un lado, se acaba de confirmar hace minutos nada más, va a viajar Milei al Vaticano al funeral de Francisco el jueves a las 22 horas. Ayer decía que iba a ir con una comitiva chiquita, bueno, la comitiva se agrandó un poquito, debe ser la comitiva más grande que lleva Milei a un viaje, van a ser en total 8 personas y es un montón para este gobierno, que nos tiene acostumbrados a que sean 2 o 3. Perdón, ¿esa comitiva incluye expresidentes, por ejemplo, o son solamente miembros del actual gobierno? Solamente miembros del actual gobierno, van Javier Milei, Karina Milei, el jefe de gabinete Guillermo Francos, el vocero Manuel Adorni, los ministros Sandra Petovelo, Patricia Bullrich, va también a viajar Huertein, el canciller, y por último va a estar el secretario de culto, Nahuel Sotelo, que por ahora fue el único que dio la cara del gobierno. Ayer estuvo varias horas acá en Casa Rosada, se dispuso a hablar en on con la prensa, tuvimos un testimonio ayer en el Destape, estuvo mucho tiempo acá, así que esa es la actividad del gobierno, fría igual, muy frío lo del gobierno, no va a ser, por ahora no hay ningún acto planeado, delegaron todo en la iglesia. Consecuente con la relación que tenían con Francisco en su vida, que era fría. Exactamente. Sí, lo mismo, así como fue la relación de Milei con el Papa, es la relación que está teniendo Milei con la muerte de Francisco. Delegaron todo en lo que es la CAE, la conferencia episcopal. Dicen, si nosotros no vamos a hacer nada, si alguien va a hacer algo, va a ser la iglesia, no va a ser algo nuestro, de parte nuestra, así que no se espera ningún acto de Milei. De hecho, ayer en la misa que hubo acá en la catedral, que queda acá a menos de 100 metros, no fue nadie, básicamente. No, del gobierno nacional. Alguno me destacaba, no, pero mira que fue Abruj, que es el titular del INAE, es un funcionario totalmente marginal de este gobierno, Claudio Abruj,
y estuvo presente, pero el gobierno no mandó absolutamente a nadie. Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, Guillermo Francos tuvo una relación íntima con Francisco, lo tuvo como profesor en la facultad, en la Universidad de El Salvador, y mantuvo una relación durante toda su vida. Realmente creo que es la persona que este gobierno tiene, que estuvo más allegada y más cercana al Papa Francisco. Tuvo un mensaje realmente que para destacar, el de Francos ayer en Twitter, pero después, más allá de eso, no hay nada más. Por ahora no va a haber ningún acto. Sí, la Libertad Avanza suspendió, al igual que todos los partidos políticos, toda la actividad de campaña de esta semana. Hoy se venía un gran acto en la provincia, en La Plata, que lo iba a encabezar Javier Milei, y lo iba a tener a José Luis Espera ahí como figura, porque aparentemente iba a ser como una especie de bautismo de oro, de fuego de Milei para con Esper. Suspendido, se postergó para la semana que viene. Así que en esta está el gobierno, va a aprovechar el viaje ahora del jueves, no mucho más. Ayer sucedió algo interesante, vieron que estaba el tema Libra dando vueltas en el Congreso, tenía que ir Francos mañana miércoles a exponer ante los diputados sobre la estafa cripto, y el gobierno quería que se haga. Hoy era la convocatoria. Hoy, tenés razón, sí. 22, tenés razón, sí. Hoy. Iba a hacerla hoy, y en el gobierno querían que se haga hoy. Creían que la agenda hoy es Francisco, no se habla de muchas otras cosas que no sean Francisco. Al gobierno le servía que sea hoy, iba a pasar muy desapercibida la ponencia de Guillermo Francos en el Congreso, y finalmente Unión por la Patria logró imponerse y le torcieron el brazo al gobierno, se postergó para la semana que viene. El Congreso también suspendió casi todo, va a haber apenas una sesión hoy sobre el fallecimiento de Francisco, sí, y homenaje. no mucho más. Se retoma la actividad de comisiones, creo, a partir del jueves, ¿no? Sí. Fer, ¿vos tenías algún datito más? Sí, en general la actividad pública se dice que adhirieron al duelo de 7 días que impuso el gobierno, así que todo lo que estaba previsto para el martes pasa para el martes que viene, lo que estaba previsto para el miércoles pasa para el miércoles que viene. Hay que ver lo que no es público, como el tema de las comisiones. Sí, tengo entendido que comisiones se suspenden por hoy y mañana, y que a partir del miércoles, del jueves, ya van a estar nuevamente actuando. Ajá. Está lo que no se sabe si va a ir Caputo a la interpelación, ¿no? Él me parece que no quiere saber nada con ir al Congreso. No, Luis Caputo, el ministro de Economía, no quiere saber nada. Estuvo ayer reunido un largo rato acá en Casa Rosada con Santiago Caputo. Luis Caputo no iría a la Rosada. Lo único que iría no a poner la cara... es una interpelación. No, es verdad, es obligatoria, pero si no vas, no tenés ninguna multa. Entonces, es muy posible que la evite. Obviamente que la quiere... A ver, todo el gobierno quiere evitar esto, pero el que iría a poner la cara es Guillermo Francos. Igual hay que ver cómo escala, pero acá lo que me dicen es que no hay ninguna chance de que Luis Caputo vaya a responder por la estafa cripto. Y no hay ninguna multa, digo, tiene la obligación de ir, pero si no va, no tiene ninguna reprimenda ni nada, digo. Ir o no ir es lo mismo, a nivel consecuencia, no tiene ninguna consecuencia, obviamente la oposición saldrá a achacarle que no fue. Está en los diputados a los cuales Caputo y cualquier otro funcionario que decida no ir está faltándole el respeto a la investidura del Poder Legislativo, no ser tan colaborativos con un gobierno que le falte el respeto en adelante. Digo yo, si vos votás la interpelación de un ministro, el ministro dice no, como no hay ningún castigo, entonces no voy, yo lo que haría la semana siguiente es votar un castigo para los que no vayan a interpelaciones. Digo, es el Congreso el que hace esas reglas en todo caso. No fue a explicar el presupuesto. No fue a explicar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y ahora no quiere ir a explicar el caso Libra. Es un tipo que él se considera por afuera de... Si pudiera sería monotributista, como el sobrino. Es una cosa increíble. Realmente increíble. Sí, le use bastante. Che, perdón, ahora que lo menciono, ¿van a sacar el monotributo? Debe estar preocupado Santiago Caputo. Claro. ¿No? El Fondo Monetario pidió, entre las reformas fiscales, aclaremos la noticia de fondo, que una de las reformas que pidió el Fondo Monetario es la salida del monotributo, algo que sería trágico para millones de trabajadores en la Argentina y nos terminaría de transformar en un país en negro, absolutamente en negro. Pero la figura de Caputo ahí quedaría en un entredicho. Claro, no sé cómo, le van a tener que, no sé cómo va a cobrar si no es por monotributo. Locación de servicio. Social, no sé. Es algo de eso. Por ella es responsable en cripto.
También, posiblemente. Acá no está muy claro todo lo del monotributo. Yo vi algunas versiones. Sería un golpazo para un sector de nuestra población. Hay que ver cómo madura eso. Yo muchas novedades de eso no tengo. Sé que está dando vueltas, pero acá muchas novedades de eso no tengo, sí. La idea de eliminar el monotributo es evitar que con un pequeño aporte vos tengas acceso tanto a una obra social como cuando estás en actividad, como a la jubilación cuando te toca la edad. Pero como van a reformar la jubilación, es muy probable que no necesiten eliminar el monotributo o que saquen esas dos características del monotributo, porque no van a querer perder algo de recaudación que aporta el monotributo. Lo que no quieren es lo colateral, lo que no quieren es darte obra social y lo que no quieren es darte derecho a una jubilación. Así que ya saben, el próximo monotributo vas a tener que pagar vos todos los meses, pero a cambio no te van a dar nada. Te quería preguntar una cosa, Johnny, porque hoy lo comenté, porque lo había visto ayer en las redes, pero vos lo vas a saber mejor. ¿Pasó algo ayer con Fabián Wallman en la Casa Rosada? ¿No lo dejaron pasar? ¿Es así eso? Sí, ayer le retiraron la acreditación a Fabián Wallman, a nuestro compañero, que le mandamos un abrazo muy grande. Hoy se resolvería, igualmente, parece que hoy se resolvería y se la reintegrarían la acreditación. Estamos esperando, va a haber algún tipo de reuniones hoy. Seguramente. ¿Y cuál fue la excusa? Yo justo la verdad que no lo presencié, pero hubo un cruce acá en la sala con la colega Liliana Franco. Eso te iba a preguntar, ¿fue instancia de otra periodista de la sala? Sí, hubo un entredicho acalorado, es lo que yo sé. Yo justo no estaba en ese momento. Por eso, sí, ayer le retiraron la acreditación. Igualmente, se la restablecerían hoy. En las próximas horas vamos a tener más certezas de todo esto. Estamos todos esperando a ver qué pasa en las próximas horas. Ojalá se la restablezcan a nuestro compañero Wallman, a quien le mando un gran abrazo. Así que en las próximas horas esperemos tener novedades positivas y que él siga estando como acreditado acá en la Casa Rosada. Muy bien, Johnny, gracias por tu reporte y por toda la información ahí desde el lugar de los hechos. Un gran abrazo. Nos quedan algunos minutos para compartir con ustedes. Adri, tenías data del escándalo en San Lorenzo. Bueno, otro de los temas fuertes de esta jornada, que viene un tema tapando otro. Lo vamos a desarrollar porque hay muchas aristas del escándalo que se destapó anoche con un video. Llega hasta la política, ¿no? Exactamente, sí. Por eso, después en Verdades, y no estoy haciendo una venta, pero sí. Sí, pero está bien. Después en Verdades con Fede Lamas, que está recogiendo mucha información sobre el aspecto deportivo y un lateral político que incluye el despido de un funcionario. Que es lo que estamos viendo ya publicado en el Destape. Este funcionario dependía hasta hoy del área de Guillermo Francos, otra vez mencionado. Mirá cómo se ha puesto como sujeto político de la mañana Francos por varias razones, desde su relación con el Papa Francisco como monaguillo a tener que despedir, por lo menos así se ha presentado, a Francisco Sánchez Gamino. Era director en la jefatura de Gabinete de Ministros y es uno de los que aparece en el video donde se establece, por lo menos en lo que se ve en la imagen, un supuesto pago de $25.000. Sí. ¿$25.000? Sí. $25.000, sí. Lo miro a Fer, que es hincha de San Lorenzo y debe estar muy conmovido con el asunto. Porque el que está directamente involucrado en ese proceso es el propio presidente Moretti de San Lorenzo. Y supuestamente la transacción implica el pago de una coima para que un pibe juegue en el club. Para que pase, ¿no? Para que sea fichado por el club. Bueno, ese es el escándalo deportivo, ¿no, Fer? No sé si vos lo estás siguiendo más al detalle, después va a venir Fede Lamas con más información. La verdad que el video no deja lugar a dudas por la actitud de Moretti, ¿no? Agarrar un fajo de billetes, es decir, no lo cuento. Es una mamá la que está enfrente, ¿no? La que está con Moretti es una mamá, que está promoviendo al jugador, a su hijo. ¿Tenemos el video para verlo? Bueno, ese es Sánchez Gamino, ahí está. Que es integrante de la comisión directiva, ¿no? Ese es Moretti. Claro, ese es Moretti.
el presidente de San Lorenzo. Ahí está la guita, El Facu. se lo mete en el bolsillo. Contalo. No te rías, ¿qué estás haciendo? Esa actitud es tremendo porque, o sea, no es plata de él, Sí. se supone que es plata del club. En todo Esa es caso, la pero defensa que hace él. ¿cómo Sí, se pero, va a meter pará, un fajo? se supone que es plata del club, ¿en concepto de qué? ¿En concepto Claro. de qué una mamá paga para que su hijo sea fichado en un club? 20.000 sé. dólares o 25.000. Claro, ¿cuál sería la No, justificación? esa es la defensa que hacen ahora porque no tienen forma. Es injustificable esa imagen. De hecho, hubo un pero la meme defensa, muy. ¿cómo se estructura? Si el club, ¿por qué cobra una guita para fichar a un pibe en el club? Creo que está estimando la complejidad de una defensa de alguien a quien lo agarran en cámara Claro. metiéndose 20.000, 25.000 dólares en el saco. Hubo un meme muy gracioso circulando esta mañana que pasaba el video en cámara reversa. Sí. Y decía, ustedes no entienden, Moretti está ayudando a Claro. la familia de un jugador humilde. Claro. Es A un mí me pibe de mata la que no cuarta, esté ¿no? fijado en los 10.000, o sea, no lo sacaron del banco. Perdón, No, que la- esa plata no pasó esa plata por el no banco. salió del banco. Escúchame, Fer, era un pibe de la cuarta, ¿no? ¿De la quinta? Un Sí, pibe jovencito. era un pibe, sí, de las inferiores. Se habla de todo un sistema, estaba también implicado Ortigosa. Bueno, ahí lo interesante es Gamino, que es el funcionario que hoy fue despedido, integra además una asociación o una sociedad anónima de promoción de deportistas. Caramba. Y esa es la variante que vamos a trabajar ahora en Verdades Afiladas. ¿No se dice manager eso? No, porque ya no es más un manager como nuestro querido y recordado Septimio Aloisio, que era un tano simpático que venía, te negociaba como quien pide una grande musa, te negociaba los contratos. Sí. No. Son sociedades que operan a nivel transnacional. SGO, que es la Sociedad de Sánchez Gamino, tiene oficinas en Buenos Aires, en Madrid y en Miami. Mira. Y ojo que te menciono Miami, y en Miami, ¿quién es el jugador argentino más famoso? Lío. Bueno, Hay muchos hagamos igual, lío, hay dijo. muchos. No, bueno, Claro, no no te estoy pongas haciendo una a asociación asociar libre. cosas. No estoy haciendo una asociación Si libre. te vas a tirar en contra de Messi, que no bueno, hay sea. vacas sagradas. Esperando ¿viste? Para hasta informar. después de las 12 del mediodía. Hay No en este límites programa, señores. En Verdades Afiladas no tenemos límites, no tenemos vacas sagradas. Vamos a Quédense informar entonces para sobre ver Verdades todas y todas. Afiladas. Quédense que ya arranca el programa Sin Límites de Adrián Murano. Gracias a todos por la compañía hoy y también por los innumerables mensajes de apoyo, de cariño que vamos a extenderle a Roberto Navarro, a su familia. Sigan atentos al Destape, que obviamente cualquier novedad que haya van a enterarse acá antes y nosotros nos reencontraremos mañana a partir de las 10 de la mañana haciendo, como todos los días, el pase. Muchísimas gracias, compañeros. También al gran equipo de producción, siempre trabajando muchísimo para que nosotros podamos traer este programa y estar al aire. Y obviamente a todos ustedes que nos eligen todos los días. Y hoy otra vez fuimos la radio de política que mejores números tuvo ahí en sus canales de YouTube. Un nuevo triunfo que celebramos todos juntos porque es de todos. Que tengan un buen día. Nos vemos mañana. Chau, chau. En medio del caos de la ciudad, acá hay una voz que te entiende, te informa y te acompaña. El Destape 1070, radio y punto.